Ok, muchachos. En este segundo video vamos a retomar desde los isómeros de los azúcares, específicamente los anómeros alfa y beta. Hasta el momento solo hemos visto monosacáridos. Ahora vamos a ver cómo se forman los demás azúcares mediante un enlace conocido como el glicosídico. Retomemos los anómeros. En los azúcares, por ejemplo, como podemos ver en esta molécula de glucosa, que inclusive son los isómeros D y L, una glucosa es la imagen del espejo de la otra. La que tiene el OH a la derecha en el penúltimo carbono es D glucosa y la que tiene el OH a la izquierda en el penúltimo carbono es L-glucosa. Los azúcares normalmente se enumeran del 1 hasta la cantidad de carbonos que tengan y siempre el primer carbono va a ser el carbono del grupo funcional, o sea, el carbono carbonilo. Si lo hacemos de esta manera, podemos decir que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, 4, este es el 5 y este es el carbono 6. A partir de las formas lineales de las glucosas, yo puedo identificar siempre el carbono 1. Vamos a tenerlo en cuenta. El carbono 1 es el carbono carbonilo. Ahora, si me voy a esta diapositiva, la estructura del centro sigue siendo la misma glucosa que vimos anteriormente, pero ella está en una forma un poco cerrada. Todavía sigue estando abierta, sino que está a punto de ciclarse. Recordemos que estas figuras que vemos acá son las formas más estables para los azúcares. Para entender esa forma en la que la glucosa se cicla, vamos a seguir identificando el carbono 1. Aquí, este es el carbono 1. Cuando la estructura se cierra, este sigue siendo el carbono 1. Y este sigue siendo acá, en el otro anómero, el carbono 1. Para identificar cuál es cuál, vamos a hablar nuevamente de que los azúcares o todas las moléculas en química están en un plano 3D y cada uno de sus grupos tiene una orientación, ya sea en el plano X, Y o Z. Bueno, en la diapositiva se dice que en el carbono 1, este grupo OH está en un plano diferente a el carbono 6. Quiere decir que de esta manera identificamos el anómero tipo alfa. Ahora, en el anómero tipo beta, este OH se dibuja hacia arriba con respecto al carbono 6 para decir que ambos grupos están en el mismo plano. ¿Listo? De esta manera podemos tener una estructura en equilibrio. Cuando la glucosa se cicla, puede decirse que el 64% de la mezcla puede estar en equilibrio y el resto va a estar en equilibrio en forma del otro anómero. Entonces, ¿cómo se nombraría completamente este azúcar? Alfa de glucosa, beta de glucosa. Perfecto, ahora vamos a continuar. Los monosacáridos forman los disacáridos a partir de la unión de estos por el carbono 4 de un azúcar y el carbono 1 de otro azúcar. Vamos a mirar que esta es la reacción química a partir de la cual dos azúcares se pueden unir para formar un disacárido. La reacción química se conoce como condensación y la podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, en esta imagen tenemos dos azúcares en forma de glucosa. Miren que los planos están opuestos con respecto a los carbonos 1 y el 6. Podemos decir que las dos son alfa. Ambas van a unirse mediante un enlace covalente y pues la reacción, ya lo mencionamos, se llama condensación. Lo podemos ver desde acá también. Entonces tenemos dos moléculas de glucosa, el carbono 1 y el carbono 4
son los que van a formar el enlace covalente. El oxígeno del grupo OH del carbono 1 es el que queda en la mitad de las dos moléculas en la que se forma o en donde se forma la unión covalente, y esto termina llamándose un enlace tipo alfa 1,4. La molécula de agua es un producto de la reacción química, teniendo en cuenta que para que este enlace se estabilice, sobran dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para la formación de la molécula de agua. Estequiométricamente, para que se forme un enlace covalente, se debe de formar una molécula de agua. Enlace covalente, o para los azúcares, un enlace glicosídico. Esta molécula que se formó aquí es la maltosa, y ahora ya estamos hablando de los disacáridos. Recordemos, en esta dirección de izquierda a derecha es la condensación y de derecha a izquierda sería la hidrólisis. Entonces, para la formación del enlace 1,4, siempre el grupo hidroxilo del carbono anomérico es el que forma el disacárido en este caso. Bueno, ¿cuál es el carbono anomérico? Siempre va a ser el carbono 1. Este es el carbono 1. Es el carbono anomérico porque es el que me da el anómero, porque este carbono 1 tiene este OH en esta posición con respecto al carbono 6. Por lo tanto, este es el carbono anomérico, no el carbono 4. A partir del carbono anomérico se dice si el disacárido va a ser alfa o va a ser beta. Perfecto. Para resaltar la formación del enlace y la diferencia entre el anómero alfa y beta, este enlace que ustedes ven acá es característico de un carbono anomérico alfa, y este enlace que ustedes ven acá para la lactosa es representativo de un carbono anomérico tipo beta. Entonces se dibujan de esta manera para diferenciarlos. Y aquí tenemos ejemplos no solamente de disacáridos, sino trisacáridos, tetrasacáridos y los demás oligosacáridos. Entonces recuerden que a partir de 3 a 10 azúcares unidos serían los oligosacáridos. Acá tenemos la representación de los diferentes, de 2 azúcares en cada una de las moléculas, diferentes configuraciones entre alfa y beta, y podemos distinguir el enlace glicosídico 1,4. Listo, entonces a partir de aquí, con el enlace glicosídico decimos que los azúcares pueden unirse para formar los disacáridos, los oligosacáridos y también los polisacáridos. Entonces, los polisacáridos ya se convierten en el grupo de moléculas que son macro, que se definen como la unión de moléculas pequeñas por medio de enlaces covalentes. ¿Listo? Hay dos tipos de macromoléculas. Ejemplo, la celulosa, que tiene muchas moléculas pequeñas unidas entre sí. Y hay otras macromoléculas como la cera y como los aceites. Vamos a fijarnos en el tipo de macromoléculas que son poliméricas. Entonces, los polímeros son macromoléculas que se forman por la unión de enlaces covalentes. Para los azúcares serían enlaces glicosídicos de una o más unidades de monómeros. Para los polisacáridos, los monómeros son los azúcares. Vamos a tener polisacáridos con los mismos azúcares unidos o con azúcares diferentes. Por ejemplo, estos son los polisacáridos más representativos que vamos a trabajar: amilosa, amilopectina, celulosa, inulina, hemicelulosa y pectina. Listo. Estos son los polisacáridos. Estas serían sus unidades monoméricas. Unos tienen la misma unidad monomérica. Los 3 primeros, por ejemplo, son homopolímeros. La inulina también lo es.
Y la hemicelulosa no sería un homo, sino que sería un heteropolímero. El tipo de enlace, vamos a decir acá que puede ser alfa o beta, y los números representan la posición de los carbonos por donde se une o se forma el enlace glicosídico. Y recordamos que el número de unidades depende, es de la fuente a partir de la cual se obtienen estos carbohidratos, y eso se refiere también al grado de polimerización, es decir, cuántas glucosas se pueden unir para formar la amilosa, cuántas unidades de fructosa se pueden unir para formar la inulina. Aquí podemos ver un ejemplo de uno de los carbohidratos más conocidos, que es el almidón. El almidón se reconoce por poseer unos gránulos blancos de una configuración ordenada y desordenada internamente por los polímeros que tiene esta molécula. Resulta que el almidón se forma por dos polisacáridos, la amilopectina, que es una estructura desordenada porque tiene diferentes ramificaciones, y la amilosa, que es una estructura más ordenada y que tiene una estructura no ramificada, sino que es lineal. En la molécula de almidón vamos a encontrar diferentes proporciones de amilopectina y de amilosa. Estas son formas de los gránulos que se pueden ver en la microscopía electrónica de barrido, de la forma de los gránulos dependiendo de la fuente de la que se pueda extraer el almidón. La celulosa, por su parte, la reconocemos porque no tiene forma de gránulo, sino de fibra. Recordemos que una fibra se caracteriza porque su longitud es mucho mayor a su diámetro. La fibra tiene una forma cilíndrica o tubular, por lo tanto, tiene unas dimensiones específicas dependiendo de dónde se pueda extraer. Vamos a decir que la celulosa es una fibra, entonces cuando hablemos de fibras en carbohidratos vamos a referirnos siempre a la celulosa. ¿Listo? La celulosa se dice que tiene una jerarquía muy específica porque se va conformando de acuerdo a la cantidad de moléculas que tenga unidas. Entonces empezamos por acá. Cada una de estas formas de silla, que serían las formas de dibujar a la glucosa, se unen de forma por el enlace glicosídico para dar cadenas largas de celulosa. Entonces, esto que ustedes ven acá es una cadena que se representa de la misma manera de acá, como lo podemos ver acá, perdón. Ahora, esta es una cadena de celulosa, acá tenemos otra, otra y así. Como todas las celulosas tienen grupos oxidrilo o grupos hidroxilo, ellas pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas. Esto es un puente de hidrógeno, este es otro puente de hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir que todas estas cadenas se van a unir o se van a empaquetar para darnos una microfibrilla. Muchas microfibrillas, como las podemos ver aquí, se unen o se siguen uniendo por puentes de hidrógeno para formar una fibrilla de celulosa, que también podemos ver que es esta imagen que está acá, que ya nos da la imagen tubular de fibra y la podemos observar tanto en el microscopio óptico como en el microscopio electrónico de barrido. Más particularidades sobre la celulosa, para que las tengamos en cuenta cuando vayamos a hablar sobre sus reacciones, es que la celulosa tiene dos regiones. La región cristalina y la región amorfa. La diferencia entre las dos es que la región cristalina es altamente ordenada u organizada y la parte amorfa es una región que está muy desorganizada. Entonces en el tablero yo se las describí de la siguiente manera. La fibra de celulosa o las cadenas pueden estar como la parte cristalina, una región completamente organizada, lineal, estructurada, y otra región que está desorganizada. Entonces, dentro de una molécula de celulosa, visualmente podremos observar que esta es la parte cristalina
y que esta es la parte amorfa. La consideración más importante en este momento es que la parte amorfa tiene más sitios activos para que los componentes puedan llegar a reaccionar. Y la parte cristalina es un poco más compleja. En la imagen podemos ver que la imagen A tenemos celulosa cristalina extraída, aislada. En la imagen B también tiene un grado de polimerización diferente, por eso no se ve como una fibra. Y pues la tercera imagen sí sería, digamos, una fibra de celulosa más alargada con un grado de polimerización alto.